El doctor Sigmund Freud, descendiente del padre del psicoanálisis, el psiquiatra más famoso del mundo, vienés, allá en Austria, logró salir cuando lo iban a matar los criminales nazis por las gestiones internacionales que se hicieron, incluyendo una llamada personal del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Entonces aquí tenemos un descendiente de él, el doctor Sigmund Freud. Se llama igual que, repito, el padre del psicoanálisis. Bueno, él es el director general de Alianzas Público-Privadas, un organismo importante porque la alianza de un gobierno con el sector privado es vital para el desarrollo de un país y claro, es vital para los planes de cualquier gobierno. Entonces, esta institución, que es de reciente creación, ha trabajado muy bien de la mano del doctor Freud. Las alianzas público-privadas. Hemos seguido de cerca, los que nos preocupamos por los problemas del país, el trabajo del director general de esa institución, que es un joven brillante, laborioso, culto, un individuo de primera categoría, una gran adquisición, si se puede llamar así, para el gobierno y para la iniciativa privada. Ahora, hay un punto que yo no comparto con él. O sea, por primera vez, ¿verdad? Discrepo de un señalamiento que hace este distinguido profesional. Refiriéndose al malvado contrato, ese contrato diabólico que va de Santo Domingo a Samaná, y no es verdad, va a otros sitios en precarias condiciones, porque es una carretera que los especialistas han estudiado y han rendido un informe de que es mal hecha la carretera, o sea, con serios problemas en su estructura de esta compañía que hizo ese contrato, una compañía colombiana. Y entonces ha habido muchos accidentes, porque inclusive por ahí transitan los burros, los caballos, las vacas, todos los animales de las fincas de ahí, no tuvieron el menor concepto, la menor sensibilidad, la menor decisión correcta de impedir que eso sucediera. Bueno, pero aparte de eso, el contrato, muy criticado en este programa, es un contrato increíble. Es un contrato que yo diría que no existe en ninguna parte del mundo. Un contrato monstruoso. Es un contrato inclusive absurdo. Es un contrato de las guerras de las galaxias. Es un contrato lesivo a los intereses no solo del gobierno de turno, que ha pasado ya por varios gobiernos, sino del país, de los intereses de los dominicanos. Ustedes saben, porque ha sido denunciado por este programa, que es el único medio que se ha ocupado de ese tema monstruoso. Ustedes saben, repito, que está sobre todo el llamado peaje sombra, que hay que pagar por vehículos que no transiten por allí.
Un contrato que obliga al gobierno, y así lo han hecho 4 gobiernos, que obliga al gobierno de turno a pagar, ¿verdad?, por cada vehículo que pase por esa zona. Pero lo grande es que aún los que no pasan por la zona, ellos calculan los que pudieron pasar y por lo tanto hay que pagarles. Eso es una cosa, es una locura. Pasa un vehículo y hay que pagar tanto por ese vehículo, a pesar de que el que va en el vehículo tiene que pagar también. Pero bueno, pero si no pasa tal vehículo, tiene el gobierno que pagar. Usted entra a una farmacia, mira y remira y se va sin comprar nada. Cuando va saliendo lo llama la tesorera, lo llama la joven encargada del cobro. Dice: caballero, usted debe aquí tanto. Yo, pero si yo no he comprado nada. Sí, pero vino y ahora sale. Y aquí el que entra y sale tiene que pagar aunque no compre ni una aspirina. Así como ustedes lo están oyendo. Pero son muy pocos los que se indignan por esto. Los que hablan de este tema. Los que piden que esto se elimine. Que por cierto, un distinguido jurista fue encargado de hacer un estudio de ese contrato, que no necesita estudio, está más, está, voy a dejar esa palabra, está, óigame, que le ronca los cojones, sin necesidad de un estudio especial. Ahora, ese estudio de ese distinguido jurista todavía no se conoce, y ya de eso hace casi un año, no sé qué ha pasado, ¿verdad? Ahora, esta es una cosa increíblemente horrorosa. Si vamos al plano internacional, lo que van es a reírse de nosotros. A decir: ¿y qué gente es esa que hace un contrato como ese? Un contrato que hay que pagar por vehículos que transitan y pagar por vehículos que no transitan. Van a decir: ¿pero y qué es eso? El peaje fantasma. Sí, porque el contrato en sí es un contrato fantasma. Bueno, pero volviendo al punto del doctor Sigmund Freud, el director general de Alianzas Público-Privadas, él considera que este problema, esta ofensa a la dignidad nacional, esta agresión a la economía dominicana, se va a resolver ya este año, ¿verdad? Ojalá. Ahora, él agrega algo que me preocupa. Él agrega algo que aparentemente, bueno, este año se soluciona, pero ¿en qué consiste el pero? Él dice que el salir de este contrato, el darle salida al contrato del peaje sombra, en dejar ya sin efecto este abuso, esta cosa intolerante, abusiva y malvada, ¿verdad? Sería esa salida del contrato muy costoso para el gobierno. O sea, yo creo que ahí, que me excuse el doctor Sigmund Freud, se está poniendo adelante. Está diciendo: no es este año que se va a eliminar ese contrato, se quedará per secula seculorum, porque es muy costoso para el gobierno darle salida a ese contrato, sacar ese contrato. Entonces, yo interpreto, que me excuse el doctor Freud, yo interpreto que con esto está diciendo: bueno, se gastaría mucho, vamos a dejar esa vaina así. Entonces,
es muy lamentable, porque habría que recordarle al doctor Freud que costoso para el gobierno el salir de este contrato, y lo costoso que ha sido la ejecución de ese contrato. Es menor que salir de él, pero imposible. Tiene años y gobiernos van y gobiernos vienen, y es cobrando el peaje sombra. Ustedes saben los beneficios obtenidos, las ganancias obtenidas por ese contrato a través, entre otras cosas, de ese peaje sombra. Y además, el peaje, llamémosle normal, de cobrarle al que sí pasa por un sitio, es el más alto del mundo. Que yo, a raíz de un estudio que se hizo de los costos de los peajes en el mundo, salió República Dominicana con ese peaje sombra, pero sin el peaje sombra, sino, vamos a decir, el pagar normalmente, porque lo otro es una cosa anormal, es tan abusivo, ¿verdad? Es tan absurdo, que es algo anormal, que no debe ir del lado de la naturaleza humana, sino del lado de los extraterrestres. De manera que, doctor Sigmund Freud, gracias por decir algo. Te dice que este es el año de la definición, de la salida, pero que esa salida es muy costosa para el gobierno, la salida del peaje sombra. Pero yo le pregunto, ¿y usted ha calculado o ha puesto a los especialistas a calcular cuánto ha votado? Han votado los gobiernos de los dineros de los pendejos, de los dineros del pago de ese peaje sombra y del pago del peaje más elevado del mundo. ¿Cuánto han gastado? ¿Cuán costoso ha sido? ¿O es que me van a decir ahora, para hablarle a los idiotas entonces, que la salida de ese contrato es más costosa que el contrato en sí mismo, que lo que se ha obtenido de beneficios a través de ese contrato? No, por favor, no. Si usted dice que se va a eliminar eso, es una cosa, pero lo otro, imagínense usted. Miren, hay un trabajo hoy muy interesante, como siempre, de la doctora Emilia Pereira. Es una distinguida profesional, es una abogada, una jurista, pero historiadora, biógrafa, catedrática, escritora, poetisa, intelectual. Es una de las mujeres más talentosas que tiene la República Dominicana y de las más versátiles. Emilia Pereira, yo la sigo en sus artículos y la sigo en sus libros. Ella habla hoy de don Cipriano Bencosme y que no se le ha aupado como un héroe nacional, asesinado por Trujillo en el mismo 1930, el año en que Trujillo llegó al poder, y que este hombre está olvidado, una de las primeras y grandes víctimas del tirano, porque era un caudillo, era un líder político de primera categoría, era millonario, uno de los hombres más ricos del país, era un conquistador de grandes damas, hombre buen mozo, elegante, de tratos finos y también de mucho dinero, ¿verdad? Entonces, y era un individuo inteligente, valiente, una figura notable que se le sublevaba a los gobiernos, como era en la época.
que se levantó, se levantó Bencosme, se levantó Desiderio Arias, etcétera. Eso era muy común en la época. Entonces, Trujillo llega al poder y los caudillos, como Desiderio, como él y otros, no calcularon el cambio de los procesos históricos, la variante histórica, que es muy importante. No analizaron que ya no era lo mismo de levantarse contra un gobierno de X persona y tumbarlo, obligarlo a renunciar. Ahora había llegado un hombre diferente, capaz de todo, incontenible, implacable. No calcularon que había terminado desde el punto de vista histórico el asunto de los levantamientos contra los gobiernos, que a veces tumbaban dos gobiernos en un día. Entonces, Cipriano Bencosme no lo calculó, Desiderio no lo calculó tampoco y se levantó, como se decía antes, y estaba incluso enfermo. Se levantó y pocos lo siguieron, porque la gente empezó a sentir terror, temor, y algunos simpatías, algunos, ante este nuevo líder, el brigadier Rafael Leónidas Trujillo y Molina, ¿verdad? Y entonces Desiderio, en el 31, ahí lo mataron, hasta le cortaron la cabeza. Y entonces después, cuando llevaron a otro muerto, la viuda dijo, ese no es mi marido. Y entonces la gente estaba indignada, pero lo taparon ¿cómo? Bueno, apareció por ahí alguien muerto y cogieron el cuerpo y cogieron la cabeza y se la pusieron y se lo mandaron a Santiago a la viuda. Bueno, don Cipriano Bencosme también se rebeló, y aunque no se rebelara, Trujillo no iba a tolerar eso, porque ahora era un hombre que quería aplicar la fórmula de Hitler en su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha, de que el poder, si no es total, no sirve para nada. Eso decía el Führer. Entonces, Trujillo no iba a tolerar a esos caudillos levantiscos y a esos hombres poderosos, a esos hombres de gran talento y de gran valor, de hombres como don Juancito Rodríguez, multimillonario, senador de la República y un líder. Logró irse al exilio a financiar actividades contra Trujillo, como Cayo Confite, que no llegó a venir esa expedición aquí, pero sí llegó a venir la primera, la que llegó por la bahía de Luperón, el nombre glorioso del padre de la patria, la de 1949, 5 sobrevivientes nada más. Trujillo, implacable y con un ejército poderoso y dispuesto a todo. Pero don Juancito Rodríguez siguió financiando todas esas cosas. Llegó a ser cofinancista, financiador, como ustedes quieran, del 14 de junio, la invasión de 1959. Y después se fue a La Habana, quebrado, sin un chele, que los amigos tenían que llevarle el café a la casa. Y de Cuba, entonces, amigo de Fidel Castro, pero vio que ahí no tenía muchas posibilidades de actuación política, pero además estaba desmoralizado, estaba deprimido, y se fue a Venezuela. Tan desesperado estaba de verse sin un chele que se suicidó. Bueno, eso le pasó a ese hombre, Juancito Rodríguez, cuando llega a Trujillo, dice, pero bueno, no, usted y yo no cabemos aquí, esto es mío ahora. Eso le pasó a Cipriano Bencosme. Yo lo que quería decirle a Emilia Pereira, porque ella hizo un trabajo hoy formidable, pero no lo puede incluir todo, no lo puede reseñar todo.
¿verdad? Bueno, que Bencosme, por cierto, perteneciente a una familia distinguida, otros murieron combatiendo a Trujillo y otros están vivos y han tenido una conducta intachable. Bueno, Bencosme, ya habiéndose derrotado, que Trujillo le quemó las plantaciones que tenía, le quemó las casas, la de él y de las damas que simpatizaban con él, etcétera. Bueno, y él esperaba unas armas, Emilia, esperaba unas armas de Puerto Rico, que le iba a mandar un hijo, pero el hijo no pudo mandarle las armas. Y llegó un momento en que se quedó solo. Primero por Trujillo eliminar gente, eliminar seguidores y después imponer el terror. Y él, Emilia, don Cipriano Bencosme, le mandó una carta a Trujillo pidiéndole autorización para salir del país. Ya comprendió, totalmente derrotado, y que el hombre que mandaba era ese. Y tarde entendió que la situación política era otra. Tarde entendió el giro del proceso histórico, inevitable en la vida, en la historia y en todo proceso donde está el ser humano, donde está la naturaleza. Le mandó una carta con Monseñor Adolfo, apunta ahí, Emilia. Oye, qué atrevido soy. Tú eres mi maestra. Adolfo Alejandro Noel, Monseñor Noel. Esa provincia se llama así por él. Fue jefe de la iglesia y presidente de la república. Monseñor Noel, a raíz del monstruoso asesinato, del monstruoso magnicidio del presidente Ramón Cáceres, Mon, en 1911, vino, por ejemplo, Eladio Victoria, don Eladio, que era senador, fue presidente también, lo puso su sobrino, que quería ser él, pero no tenía edad, el general Alfredo Victoria, el jefe militar de la época, de un valor extraordinario. Lo demostró después incluso frente a Trujillo. Y Trujillo después autorizó que se fuera del país y se fue para El Salvador, donde murió. Entonces lo que yo decía era que Monseñor Adolfo Alejandro Noel fue presidente de la República, en ese interinato que siguió después por un lado al asesinato monstruoso del presidente Moncáceres, a la renuncia del presidente Victoria, y entonces Monseñor Noel fue presidente de la República, y en ese interinato también presidente el general José Bordas Valdés, a quien le hice la última entrevista en vida. Al mes siguiente murió, de 96 años. Vivía ahí en la Santiago Rodríguez, en una casa humilde con un hijo y un nieto. Ellos me deben estar recordando ahora. La casa situada entre las calles 19 de marzo y José Reyes. Yo vivía en la José Reyes, allá esquina Mercedes, bajando. Y al enterarme de él en esas condiciones, ahí estaba en su mecedora con un bastón y al lado un busto de José Martí. Le hice esa entrevista para el periódico El Caribe. Ahí está. Murió al mes siguiente. Él fue presidente de la República. Había sido un líder de primera categoría, un jefe militar de primera categoría, considerado un hombre de un valor extraordinario. También fue presidente en el interinato, esas cosas. El único médico que ha sido presidente de la República Dominicana. Oigan ese dato, es curioso, interesante. Creo que lo dije una vez, hace varios años. El doctor Ramón Báez, que también está olvidado, Emilia, así como está olvidado Cipriano Bencosme. El doctor Báez fue rector de la Universidad de Santo Domingo. En su época considerado uno de los grandes maestros de la medicina, olvidado por completo. Una calle, esa calle que va de la avenida Bolívar, sube al Palacio Nacional, ahí choca con el Palacio Nacional, tiene 4 o 5 cuadras nada más. Y el letrero dice, doctor Báez, no dice ni siquiera el nombre de doctor Ramón Báez.
y abajo expresidente de la República, para que la juventud se entere siquiera con un letrerito de una calle. Ahí en esa esquina de esa Bolívar estaba la clínica del doctor Melgen, Emilio Melgen Yamil, mi amigo, mi querido amigo, que me operó a una hija siendo casi una niña. Era un gran especialista, otorrinolaringólogo, cirujano. Lo hizo en el Centro de Pediatría y Especialidades, la formidable clínica del doctor Emil Caseacta, que lamentablemente después fue destruida. Pero volviendo al tema, bueno, el doctor Báez, único médico, presidente de la República. Entonces quería decirte, Emilia, que estoy de acuerdo, que él le mandó una carta a Trujillo, finalizo ese punto, pidiéndole que le autorizara a salir, pero Trujillo, que era implacable, que no era ningún pendejo, Trujillo, no, lo que era malo y dominante, y sanguinario. Entonces, ¿qué hizo el jefe? Con Monseñor Noel, él le mandó la carta a Cipriano Bencosme con Monseñor Noel, porque Monseñor Noel era amigo personal de Trujillo, y vivía interviniendo a favor de mucha gente, sin hacer ningún daño a Monseñor Noel, con un background extraordinario, con 3 doctorados, con una cosa, fantástica, dominio de 5 idiomas, un intelectual de primera categoría. Entonces, Trujillo le mandó a decir que no. Le dio a otro autorización, incluso al doctor Hernández, que fue vicepresidente con Horacio Vázquez, y se negó en el 1928, ¿verdad? Cuando se cumplía ya el periodo de las elecciones de 1924, y Horacio Vázquez dijo, no, nos juramentamos por la Constitución de 1908. Mentira, se juramentaron él y el doctor Hernández por la Constitución, por un proyecto, no tiene un nombre en términos legales, jurídicos, por lo mismo del presidente, el gran presidente, asesinado en 1970, Héctor García Godoy, Héctor García Cáceres, ¿verdad? Que se juramentó el 3 de septiembre de 1965 para tratar de ponerle coto a la guerra civil y a la intervención militar. Lo mismo que pasó en 1922 con un gran presidente, Vicini Cabral, el doctor Vicini Burgos, Juan Bautista Vicini Burgos, que se sacrificó por su país para que hubiera elecciones y salieran las tropas. Un gran presidente olvidado, no se le ha reconocido el esfuerzo, todo lo que hizo, poniéndose incluso en peligro su vida y su familia y su empresa, todo lo que hizo, lo hizo por el país, no lo hizo para quedarse él. Entonces vienen las elecciones del 24, donde lamentablemente se equivoca el pueblo dominicano y elige a Horacio Vázquez en lugar del prócer Francisco José Peinado. Pero bueno, en el 1928 Hernández dice, no, yo no me presto a esto, y ahí vino el doctor Alfonseca y esas cosas ahí. Pero lo que quiero decir es, para terminar, que Monseñor Noel le llevó la carta a Trujillo de Cipriano Bencosme, y Trujillo le mandó a decir que no, porque sabía que Cipriano no era como otros, que él iba a seguir luchando, iba a buscar las armas, que no era, se iba a quedar allá en el exilio, como tantos se quedaron en el exilio, repito, inclusive Hernández, que fue vicepresidente de la República y fue candidato presidencial en el 30, cuando ganó, entre comillas, Trujillo con el 99% de la votación, y él, el único candidato opositor a Trujillo, tuvo que retirarse a tiro limpio. Pero bueno, Emilia, finalizo diciendo que Cipriano Bencosme le mandó una carta a Trujillo con Monseñor Noel pidiéndole autorización para salir del país, y Trujillo se la negó, y entonces mandó patrullas y mandó de todo. El primer ataque con aviones, aviones militares, lo hizo Trujillo contra Bencosme, que estaba escondido en un sitio, armas que el dictador
el dictador cubano, general Gerardo Machado, amigo de Trujillo, le mandó de regalo 3 aviones. Fueron los primeros aviones de guerra que llegaron al país. Y con esos aviones, inclusive, a un hombre ya solo, desarmado, le entró a bombazos Trujillo. Y finalmente una patrulla de un capitán que después llegaría a mayor general y llegaría a secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, con Balaguer. Pero eso es otra cosa. El caso es que yo estoy de acuerdo contigo de que no se ha reconocido los méritos de Cipriano Bencosme, que usted sale por ahí y lo menciona y nadie sabe quién es. Como no se han reconocido los méritos de tanta gente de valía, ¿verdad? Como el que cité anteriormente, el doctor Ramón Báez. Excúsame la lata, mi querida y admirada Emilia Pereira.